Vamos a hacer un repasito de los ejercicios que hicimos en la práctica. Hay otros detalles que se deben revisar en el cuaderno. Dice en cada caso, escriba la palabra creciente o decreciente y por qué. Bueno, el primer caso, f de x es igual a la función dada por el logaritmo de x con base 5 medios. Aquí se toma 5 medios solitos, 5 medios, y 5 medios en la calculadora da 2,5. No es el logaritmo de 5 medios, no se le saca logaritmo a la base. Es 5 medios, la fracción solita, como es esa fracción, es un número que es mayor que 1. Entonces esta función es creciente porque la base es un número mayor que 1. Asimismo, en la función g de x igual logaritmo de x con base 2 quintos, tomamos la fracción solita, 2 quintos, y da 0,4. Entonces esta función es decreciente, porque la base 0,4 es un número que está entre 0 y 1. Entonces eso nos dice inmediatamente que es decreciente, o el primer caso que es creciente, solo observar la base. En este ejercicio dice, de acuerdo con la información de la gráfica adjunta, responda cuál es el dominio y el ámbito de la función destacada con línea continua. Si consideramos toda la gráfica, entonces el dominio son los reales positivos y el ámbito todos los reales. Pero en este caso nos dicen que consideremos solo esta parte que está continua. Entonces, en esa parte de la gráfica lo que se hace es, no se toma la logarítmica completa, sino un pedacito. Eso significa que el dominio y el ámbito son más pequeños. El dominio es en x, empieza en 1 y termina en 8. Entonces el dominio es el intervalo en corchetes de 1 hasta 8. El ámbito, recordemos, siempre es de abajo hacia arriba. Entonces empezamos de este puntito y aquí en y es menos 3 porque es el ámbito. Termina por acá, pero no es en 1, es en y, o sea, termina en 0. Entonces el ámbito es de abajo hacia arriba, de menos 3 hasta 0 y listo. Dice luego por acá que si A es igual a 2,8284, calcule el valor de B. Ok, el valor de A es un valor de X. Y en la función logarítmica que nos dan acá, f de x igual logaritmo de x con base 0,5, aplicamos el logaritmo a x, o sea, al numerito A. Entonces el logaritmo con base 0,5 de A, o sea, de 2,8284. Bueno, aquí es que me queda la letra muy gorda, se hace muy grande. Esto da menos 1,499. Entonces, redondeando, esto es un 49,9, o sea, menos 1,50. O bien, menos 1,5, que es lo mismo. El 0 al final de los decimales se puede agregar o se puede descartar. En la siguiente dice, si D es igual a menos 2,406, calcule el valor de C. Entonces, D, aquí en la gráfica, es un valor de Y. Entonces, yo no puedo decir el logaritmo de D, porque D es Y. Yo no puedo poner ahí una Y, yo solo puedo poner una X. Eso significa que vamos a buscar con quién está asociado D. D está asociado en la gráfica con C. Entonces por eso nos piden el valor de C. Entonces el logaritmo de C, porque es X, con base 0,5, eso da D, que es menos 2,406, porque el resultado siempre es Y. Aplicamos el concepto de logaritmo, que es 0,5 se eleva a este número y el resultado es C. Realizamos esta potencia en la calculadora
y nos da 5,3000. Lo redondeamos a 5,3 o 5,30. Cualquiera de los dos casos está bien. En este ejercicio dice, en informática, la transmisión de información para un caso particular está dada por la función c de m igual al logaritmo de m con base 2, donde m es la cantidad de mensajes enviados y c de m es la cantidad de bits de información transmitidos. Entonces recordemos que aquí m es como decir x y c de m es como decir y, ¿verdad? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la cantidad de bits de información transmitidos si se enviaron 32 mensajes? Me dan 32 mensajes. ¿Qué son mensajes? M. M es la cantidad de mensajes. Entonces es nada más de sustituir el logaritmo de m de 32 mensajes con base 2 en la calculadora. Esto da 5, porque 2 elevado a la 5 es 32. Pero bueno, finalmente, ¿qué son estos 5? Estos 5 es y, o sea, CDM, o sea, es bits. Entonces, interpretar correctamente no es decir, no son 5 mensajes, son 5 bits. Los mensajes son 32. La siguiente preguntita, ¿cuántos mensajes enviaron si se transmitieron 14 bits? Entonces aquí es al revés. 14 bits es CDM, o sea, y. Entonces aquí significa que el logaritmo de, porque me preguntan los mensajes, entonces el logaritmo de m, que no sabemos cuántos mensajes son, con base 2, eso tiene que dar los bits, o sea, igual a 14. Aplicamos la definición del logaritmo y entonces esto es que 2 elevado a la 14 es igual a m, es decir, 16.384 es la cantidad de mensajes que se enviaron para que fuera una transmisión de 14 bits. Preguntita C, ¿cuál es el intervalo de mensajes que corresponde a una transmisión que va entre 10 y 15 bits? Entonces, en forma similar, el logaritmo de la cantidad de mensajes, que no sabemos cuánto es con base 2, lo vamos a aplicar con el primer extremo, 10, que son los bits, y también vamos a aplicarlo el logaritmo de la cantidad de mensajes con base 2 cuando el resultado son el otro extremo son 15 bits. Es decir, 2 a la 10 es igual a m para averiguar los mensajes, y aquí 2 a la 15 es igual a m. 2 a la 10 son 1024, es decir que si son 10 bits se enviaron 1024 mensajes, y 2 a la 15 son 32.768, esos son los mensajes que corresponden a 15 bits. Entonces, ¿cuál es el intervalo de mensajes? Es el intervalo que va de menor a mayor de 1024 hasta 32.768. Ese es el intervalo. Dice el siguiente ejercicio, la antigüedad de un objeto se puede calcular mediante la función a de x es igual a menos 8.268 por el logaritmo natural de x, donde x representa el porcentaje de carbono 14 que está presente en el objeto, con respecto a la cantidad que tenía cuando el objeto fue elaborado. Ya sabemos que el carbono 14 es un elemento que se mide y según su presencia en
en objetos, fósiles, etcétera, permite saber su antigüedad. Aquí lo que hacemos es estudiar un modelo muy sencillo. Si una pieza indígena conserva un 85% del carbono 14 que tenía cuando fue elaborado, ¿cuántos años de antigüedad posee aproximadamente? Entonces, de acuerdo con las condiciones del ejercicio, X representa el porcentaje. Entonces este 85% es un porcentaje, pero recordemos que no se usa el 85 como tal, sino su equivalente, digamos, como número real, un número es 0,85. Ese es el cuidado que habría que tener a la hora de hacer la función, que es menos 8268 por el logaritmo natural de x, que es 0,85. Entonces es un error escribir 85. Debe ser el valor como número real, que es 0,85. Bueno, recordemos que en la calculadora hay que usar el botón apropiado LN para el logaritmo natural y nos va a dar 1343 redondeado, 76, o sea 71. Esto es en años. Listo. Esa es la antigüedad aproximada cuando se observa un porcentaje de 85% de carbono 14. Si una pieza tiene 1000 años de antigüedad, ¿qué porcentaje de carbono 14 conserva aproximadamente? Entonces aquí la antigüedad es el resultado. La antigüedad es Y o A de X. Significa que la función menos 8268 por el logaritmo natural de X, que no sabemos el porcentaje, eso tiene que ser igual a la antigüedad, o sea, 1000 años en este caso. Tenemos una ecuación porque hay que averiguar una incógnita X, entonces hay que conservar en cada paso el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Bien, aquí no podemos aplicar el concepto de logaritmo debido a este numerito. Entonces primero hay que quitar ese numerito para que quede el logaritmo solo del lado izquierdo. Entonces ese numerito está multiplicándose con el logaritmo, de manera que lo vamos a pasar al lado derecho dividiendo. Entonces el logaritmo natural de X es igual a 1000, que estaba del lado derecho, y lo dividimos entre menos 8268. Esto se puede utilizar así como está, o podemos decir que esto es con 4 decimales para que quede una buena aproximación, menos 0,1209. Se pueden poner los decimales o se deja la fracción como está. Y ahora sí tenemos el logaritmo solito, del lado izquierdo ya podemos aplicar el concepto del logaritmo, recordando que la base es el número e en el logaritmo natural. Entonces, el concepto de logaritmo nos dice que esta base, que es el número e, se eleva a este número y eso tiene que ser igual a x. El concepto nos dice que la base e se eleva a este número y eso tiene que ser igual a x. Es decir que e elevado a la menos 0,1209, esto tiene que ser igual a x, que es el porcentaje. Esto da 0,886. 886 es 89. Y entonces, esto significa que la pieza conserva aproximadamente un 89% de carbono 14. Aquí con cuidado que 0,89 no es 0,89%. No, lo correcto es 89%. Entonces, esto es incorrecto. Eso es así porque el 89% significa que es 89 dividido entre 100, que eso da
0,89, nada más que nosotros lo hacemos directo. Los demás ejercicios se los dejo que los repasen y tener cuidado con este detalle del porcentaje.